Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el tema revisión sistemática. Lo vamos a ir haciendo en partes, entonces esta es la parte 1, ya que van a ver que es mucha información si la damos en una sola sesión. Vamos a ir trabajando con algunos ejemplos y bueno, de esta manera espero que quede un poquito más claro y que pueda ayudarles para que realicen el protocolo en primera instancia y después que puedan realizar pues ya su revisión sistemática. Así que aquí vamos. Como vimos en la sesión pasada, nuestra práctica clínica debe estar basada en evidencia. Entonces, teniendo esto en mente y el proceso de globalización al que estamos haciendo frente, tenemos muchísima información disponible, artículos, publicaciones que van a tratar de aportarnos para darnos esta evidencia que necesitamos. Pero al tener tanta información es bien difícil que la podamos gestionar, así que surge la necesidad de hacer recopilaciones que nos puedan ayudar a gestionar y entender mejor esta información. De esta necesidad es que surgen las revisiones sistemáticas. ¿Qué es una revisión sistemática? Una revisión sistemática es un resumen claro y estructurado de la información disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que es un resumen que tiene una metodología específica. ¿Y para qué nos va a servir una revisión? Bueno, pues nos va a responder a una pregunta clínica específica. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a responder a esta pregunta agrupando y resumiendo diferentes tipos de estudio. Estos tipos de estudio, ¿de qué van a depender? Pues van a depender de la pregunta a la que yo quiero contestar. La mayoría de personas nos hacemos preguntas sobre el abordaje, tratamiento, sobre todo, que vamos a dar a un paciente o a un grupo de pacientes. Por lo tanto, la mayoría de revisiones sistemáticas están enfocadas a ensayos clínicos. Como es lo que más frecuentemente se utiliza, nos vamos a enfocar este tipo de estudios en estas simulaciones que estamos haciendo. Y bueno, hay que comentar que al tener agrupados diferentes, en este caso, ensayos clínicos, pues entonces las revisiones sistemáticas van a tener el más alto nivel de evidencia científica. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un ensayo clínico aislado, bueno, tiene una buena aceptación en cuanto al nivel de evidencia. Sin embargo, si yo hago una agrupación y resumen de muchos ensayos clínicos, pues este efecto de buen nivel de evidencia se va a potencializar. Por lo tanto, es que decimos que las revisiones sistemáticas tienen el nivel más alto de evidencia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para realizar una revisión sistemática? Según Begoña Moreno y su equipo, en su publicación del 2018 establece que una revisión se puede realizar en estos 5 pasos. El primero es planteamiento de la pregunta estructurada, es decir, el planteamiento de la pregunta de investigación. Segundo, la búsqueda en bases de datos. El tercero, la selección de artículos. El cuarto, extracción de datos de estos artículos que seleccionamos. Y el quinto, el análisis estadístico. Vamos a ver el primero. Para tener una buena pregunta de investigación que esté bien estructurada, tenemos el acrónimo PICO y vamos a ir viendo de qué manera nos va a ir ayudando para recordar los aspectos que se deben incluir. El primero es la P de población. ¿Eso qué quiere decir? La población que yo tengo, a qué problemáticas se está enfrentando, a qué enfermedad, a qué padecimiento, a qué alteración. La segunda es la I de intervención. ¿Esto qué quiere decir? ¿Con qué abordaje deseo atender o resolver este problema, enfermedad, padecimiento o alteración? ¿Con qué técnica? Y si en mi pregunta de investigación quiero poner a competir dos técnicas para saber cuál es la mejor, entonces tendría la C de comparación. De esta manera, pues tendría que incluir dos técnicas que se van a enfrentar una con otra, pues para saber cuál es la mejor para cierto resultado obtenido. Y hablando de resultado, pues es la tercera que tenemos, la O de outcome en inglés. En español sabemos que quiere decir resultado. Y en esto nos enfocamos en cuál es el resultado esperado o deseado, ya sea aumentar, disminuir. Por ejemplo, si estoy hablando de dolor, bueno, disminución del dolor. Si estoy hablando de aumentar, a lo mejor aumentar la funcionalidad. Si estuviera hablando en otros tipos de estudio, a lo mejor los efectos adversos que se encuentran, bueno, según lo que se esté buscando.
De esta manera yo podría asegurarme que tengo una buena pregunta de investigación. Ejemplo. Los ejercicios de Williams son más efectivos que el fortalecimiento de core para disminución del dolor lumbar crónico. ¿Creen que esta es una pregunta que está correctamente estructurada? Bueno, ¿qué piensas? Vamos a ver. Tenemos los ejercicios de Williams. Es la técnica que yo quiero evaluar, de la cual yo estoy interesada. Entonces, esa sería mi intervención. Son más efectivos que el fortalecimiento de core. Esto sería mi comparación. Es otra técnica, otro tipo de ejercicios que quiero poner en comparación. Ahora, para la disminución es el resultado o outcome y del dolor lumbar crónico. Y aquí tendríamos el problema. Entonces tenemos problema, la P, y intervención con la I, la comparación técnica con la que estoy comparando mi intervención con la C, y por último el resultado o outcome, que sería la O. Entonces tendríamos PICO, ¿verdad? Entonces sí cumplimos con todos los criterios para tener una buena pregunta de investigación. Bueno, regresamos. Ya tenemos nuestro planteamiento de pregunta estructurado, así que ahora vamos a buscar en bases de datos. Y para esto sí voy a necesitar toda su atención porque van a ver que de aquí se van a desglosar varias cosas. No es complicado, solo hay que tratar de organizar bien cómo hacemos que entre esta información a la mente para que lo podamos tener bien presente. Búsquedas en bases de datos. Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta criterios de elegibilidad, es decir, cómo es que voy a seleccionar de toda la información que dispongo, y pensemos sobre todo de manera digital, cómo es que yo voy a seleccionar para saber cómo contestar a mi pregunta de investigación. Bueno, primero tenemos que seleccionar el tipo de estudio que se va a tener en cuenta. Como dijimos anteriormente, para este módulo vamos a incluir ensayos clínicos aleatorizados. Luego tenemos que investigar nuestra estrategia de búsqueda, es decir, qué estrategias voy a tomar en cuenta para hacer mi búsqueda de esta información y en dónde. Eso es importante, de dónde voy a sacar esta información. Recuerden que habíamos comentado que necesitamos evidencia científica para nuestra práctica clínica, por lo tanto, no puedo hacer mi búsqueda en cualquier lugar. Entonces tengo que establecer en dónde. Ahora, ¿qué criterios de inclusión y exclusión voy a tener de mis artículos o de mi información en la que voy a buscar? Y aquí les puse ya unos. Por ejemplo, mis criterios serían que los artículos que yo busque estén en español, que los artículos que yo busque sean de acceso libre, porque ustedes saben que hay algunos por los que se tienen que pagar. Entonces los míos son solo de acceso libre. Decidí que mi búsqueda va a ser no mayor a 10 años de antigüedad, o sea que tienen que ser relativamente recientes. Y además, para que yo le dé un plus a mi revisión, quiero que la calidad metodológica de cada artículo, de cada ensayo clínico que voy a evaluar, tenga una puntuación de 7 de 10 en la escala Pedro, o sea que tenga una buena calidad metodológica. ¿Esto para qué? Para evitar que haya sesgos. Ahora, ¿qué es lo que no voy a aceptar? A lo mejor un estudio puede tener todos estos puntos, sin embargo, cuando yo veo la población en los grupos, cuando están comparando un grupo contra otro, solamente tiene 3 pacientes en cada grupo. Entonces, no lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sabemos que el tener una población baja no puede hacer que se extrapole a la población en general. Son estudios que tienen que tener mucha más población. ¿Ok? Aquí súper importante y algo que he visto que nos pasa mucho es que confundimos. Cuando hablamos de criterios de inclusión y exclusión, queremos poner los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes. Es decir, como si estuviéramos haciendo un ensayo clínico, pero acuérdense que aquí estamos haciendo una revisión, un resumen. Por lo tanto, no voy a hablar de criterios de inclusión de pacientes, sino más bien criterios de inclusión de artículos. Y bueno, vamos a continuar. Ahora, el punto 2, estrategias de búsqueda. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar las palabras clave o keywords que seguramente lo han visto.
Son palabras, pues justamente clave, que me van a ayudar a responder a mi pregunta de investigación y me van a ayudar a hacer mi búsqueda. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, una vez que se tienen ya determinadas las palabras clave, tengo que buscar sinónimos de esas palabras clave. En tercer punto, se tendrían que establecer operadores booleanos y sus diferentes combinaciones, si es que las necesitamos, y anotar las fechas, esto es súper importante, anotar las fechas en las que se realiza la búsqueda. Vamos a ver lo primero. Palabras clave, ¿cómo las voy a seleccionar? Bueno, recordemos nuestro acrónimo PICO que nos daba los aspectos que tiene que tener nuestra pregunta de investigación y esto nos va a ayudar bastante. ¿Cómo va a ser? Bueno, recuerdan la P hablaba de la población y entonces nuestra población iba a ser población que tuviera o sufriera de dolor lumbar crónico. Entonces esa podría ser mi primera palabra clave. La I de intervención nos hablaba sobre la intervención que yo había seleccionado, en este caso ejercicios de Williams. La C era la comparación, con qué técnica iba a comparar los ejercicios de Williams. Yo había seleccionado el fortalecimiento de core y finalmente el resultado o outcome que nos daba la O. ¿Qué es lo que espero de estas técnicas? Bueno, yo espero una disminución del dolor, por lo tanto, así de esta manera puedo seleccionar mis palabras clave. Ahora, de cada una de ellas voy a buscar sinónimos. De ejercicios de Williams, ¿conoces algún sinónimo? Personalmente desconozco que haya algún sinónimo. Si sabes de alguno, bueno, sería bueno que me lo dijeras. Y bueno, por lo tanto se quedó igual. Pero para fortalecimiento de core sí que se puede decir de muchas otras maneras. Por ejemplo, ejercicios de core, ejercicios de fuerza para core y hay muchos más. Sin embargo, para agilizar un poco el video, bueno, pues vamos a dejar estos dos solamente. Para dolor lumbar crónico, conocemos algunos sinónimos. Bueno, también de este hay muchísimos y puse solamente dos: lumbalgia crónica y dolor de espalda baja crónica. Y finalmente para disminución, pues tenemos, podría tomarse como un sinónimo mejora, porque recuerden que estamos buscando la disminución del dolor. A veces en los estudios aparece para mejorar el dolor, que quizá está mal empleado, pero también aparece algunas veces así. Así que bien, pues ya tengo mis palabras clave y sus sinónimos. Vamos a ver qué sigue. Pues ya tengo mis palabras clave, sus sinónimos y ahora me toca jugar con todo esto. Es decir, vamos a hacer combinaciones para encontrar el mayor número de artículos posibles y no dejar ninguno que se nos quede por ahí. ¿Cómo vamos a hacer esta combinación? En mi motor de búsqueda yo pondría ejercicios de Williams versus fortalecimiento del core para disminución del dolor lumbar crónico. Si hacemos esta simulación, vamos a pensar que nos va a arrojar 60 artículos. Ahora, ¿de qué otra forma puedo buscar más artículos? Porque no me quiero conformar con 60, quiero más. Podríamos poner ejercicios de Williams versus, y aquí utilizaríamos el sinónimo de fortalecimiento de core, que sería ejercicios de core, para disminución del dolor lumbar crónico. Aquí me arrojaría 30 artículos, entonces ya tengo 30 artículos más. No queremos dejarlo ahí. Ejercicios de Williams versus, ¿qué otro sinónimo le dimos a fortalecimiento de core? Dijimos que ejercicios de fuerza para core. Lo mismo, para disminución del dolor lumbar crónico y me arroja 10 más. Y así iríamos haciendo con todas las combinaciones posibles. Ejercicios de Williams versus fortalecimiento de core, tomando este primer concepto que habíamos dejado, para disminución de, y dijimos que un sinónimo de dolor lumbar era lumbalgia crónica, así que pondríamos lumbalgia crónica y me va a dar 20 artículos más. Y continuamos, ejercicios de Williams versus fortalecimiento de core, seguimos tomando este primer concepto que hayamos tomado para disminución de, y cambiamos dolor lumbar por dolor lumbar de espalda baja crónico y me arroja 30 más. Y así me iría sucesivamente con todas las combinaciones posibles. Yo voy a dejarlo aquí, ¿no?, para el ejemplo que estamos haciendo y en total tendría 150 artículos. Ahora tenemos 150 artículos, quizás es mucho, quizás es poco, según el tema que estemos buscando. Así que tenemos operadores booleanos, que son palabras que nos van a ayudar a hacer nuestra búsqueda. Tenemos 3, el operador booleano y, operador booleano o
operador booleano no. Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Y, por ejemplo, dolor lumbar. Si yo pongo en mi motor de búsqueda dolor lumbar, me van a aparecer 4000 artículos. Sin embargo, si yo pongo dolor lumbar y ejercicios de Williams, se va a reducir mi búsqueda probablemente a 300 artículos, más o menos. Por lo tanto, cuando yo utilizo el operador booleano y, va a disminuir el número de artículos encontrados. Si yo anteriormente encontré 150 artículos y quiero hacer que mi búsqueda sea más, que los artículos encontrados sean menos, puedo hacer combinaciones con este operador booleano. Vamos a ver ahora el operador booleano o. Si yo pongo, siguiendo con nuestro ejemplo, dolor lumbar, dijimos que iban a aparecer 4000 artículos, y si pongo dolor lumbar o lumbalgia, pues ya no nada más me van a aparecer 4000. Como estoy incluyendo también a la lumbalgia como sinónimo, pues me van a aparecer 6000 artículos. Entonces esto me va a ayudar cuando tengo muy poquita información y quiero encontrar más. Bueno, en mi búsqueda, entonces voy a utilizar el operador booleano o para que me dé más posibilidades de encontrar mayor número de artículos. Por lo tanto, el o se utiliza para aumentar el número de artículos encontrados. Finalmente, ¿cómo utilizamos nuestro operador booleano no? Bien, siguiendo con nuestro ejemplo, imaginen que en mi motor de búsqueda yo pongo ejercicios de Williams y me aparecen 5000 artículos. Entonces, voy a combinar y voy a poner el operador booleano y ejercicios de Williams y dolor lumbar y me salen 3000 artículos. Ya se acotó o se redujo el número de artículos encontrados. Sin embargo, yo me doy cuenta que me incluye artículos que hablan sobre los ejercicios de Williams en dolor lumbar. Bueno, aquí es donde podría utilizar el operador booleano no. Entonces tendría que poner ejercicios de Williams y dolor lumbar, no dolor lumbar agudo. De esta manera, excluiría los resultados de los artículos no deseados. Es decir, a lo mejor ya me quedan 1500 y me aseguro que solamente me va a hablar de dolor lumbar crónico, no agudo. Bueno, también tendríamos que quitar subagudo, ¿verdad? Pero bueno, para el ejemplo, de esta manera se realizaría. Bueno, y finalmente los motores de búsqueda o buscadores son servidores que nos van a arrojar información en base a las palabras clave y combinaciones que nosotros pues arrojemos, ¿verdad? Como saben, tenemos muchísimos, pero recuerden que tenemos que sobre todo enfocarnos a buscadores que sean pues académicos, que tengan una solidez científica y que estén enfocados en nuestra área, que es el área de la salud. Así que bueno, estos son algunos ejemplos. Ustedes conocen mucho más, no me voy a meter mucho más en esto para que continuemos. Entonces, finalmente, después de todo lo que vimos, ¿cómo es que voy a hacer y que se va a plasmar tanto en el protocolo como realmente cómo voy a hacer mi búsqueda? Si recopilamos, habíamos dicho que el paso 2 para realizar una revisión sistemática tenía que cumplir ciertos criterios de elegibilidad, es decir, tenía que definir un tipo de estudio, tenía que tener una estrategia de búsqueda y tenía que decir en dónde iba a realizar esta estrategia de búsqueda. Y yo tenía unos criterios de inclusión y de exclusión de los artículos que quiero incluir. Vamos a ver cómo quedaría nuestro ejemplo. Recordando que nosotros estamos hablando o queremos responder a la pregunta qué ejercicios son mejor, ejercicios de Williams, que es la técnica que quiero investigar, o ejercicios de fortalecimiento de core para disminuir el dolor lumbar crónico. Bueno, pues quedaría así. Nosotros incluiríamos en tipo de estudio ensayos clínicos aleatorizados. Como ya dijimos, serían ensayos en español, con 10 años de antigüedad máximo, con calidad metodológica de 7 sobre 10 en la escala Pedro, y se excluirán si la muestra de cada grupo es menor a 10 participantes. ¿Cómo realizaría mi búsqueda? Y así lo reportaría en mi protocolo. Bueno, mis palabras clave serían ejercicios de Williams, fortalecimiento de core, dolor lumbar crónico y disminución. Y mis combinaciones serían combinación 1, ejercicios de Williams versus fortalecimiento de core para disminución del dolor lumbar crónico.
mi combinación 2 sería, y así me voy con todas las combinaciones que ya dijimos anteriormente y todas las demás que nos faltaron. ¿Y en dónde haría esta búsqueda? Bueno, lo haría en los motores de búsqueda de PubMed y Cielo. Y súper importante, dijimos, tenemos que establecer el periodo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, una vez que yo termine de hacer mi búsqueda, ¿qué pasa si justo al día siguiente se publica otro artículo que es sobre este tema y yo no lo incluí? Y ese artículo difiere de mis resultados. Bueno, pues entonces cuando alguien esté leyendo mi revisión podría decir, ¿por qué no incluiste este artículo si este aportaba muchísimo? Bueno, era el artículo del año, ¿no? Bueno, porque yo me limité a hacer mi búsqueda del 14 de enero al 14 de febrero 2021 y el artículo este se publicó el 15, por lo tanto ya no pues se pudo incluir, ¿ok? Esto es súper importante, que ustedes coloquen sus fechas. Entonces, si se dan cuenta, cuando hicimos la simulación dijimos que con esta combinaciones íbamos a obtener 150 artículos. Imagínense que ahora eso lo hicimos en un motor de búsqueda o en un buscador. Si yo lo estoy haciendo en 2, pues ya tendría aproximadamente 300 artículos, ¿verdad? Probablemente. Entonces, ¿qué voy a hacer después con tantos artículos? Bueno, pues eso lo vamos a ver en la siguiente parte, en la parte 2 de revisión sistemática. Bien, pues ahora es tu turno, así que te pido que, de acuerdo al tema que seleccionaste para tu tesis, tú hagas tu pregunta de investigación teniendo en cuenta el acrónimo PICO y que hagas tu estrategia de búsqueda, pero sí necesito que incluyas todas tus palabras clave y todas las combinaciones que pueden surgir utilizando operadores booleanos si es que los vas a necesitar. Y cualquier cosa, estoy para servirte en este correo que te dejo acá.